Buen día para todos, un saludo. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de maquetas sonoras. Ese tema de las maquetas sonoras pues resulta muy conectado al primer trabajo que ustedes tienen que hacer, que es el anteproyecto y la maqueta sonora. Hablemos un momentico del anteproyecto, las dos cosas están muy conectadas. La idea del anteproyecto es poner en común, poner en palabras lo que pensamos hacer. Básicamente recuerden que cada uno va a producir un tema, una canción. Sin embargo, algunos podrían decir, no, yo no quiero una canción, yo quisiera hacer un cuento para niños con música, no sé qué sé más, y con diálogos. Yo quisiera hacer un paisaje sonoro. Cualquier cosa de esas también sería completamente válida para aplicar los conocimientos del curso. Pero en principio, supongamos que todos van a trabajar canciones y yo les voy a hacer llegar a ustedes de hoy a mañana un formulario para que en ese formulario ustedes consignen lo que pretenden hacer. Si van a hacer una canción propia, si van a hacer un cover, quién va a hacer los arreglos, cuál va a ser la instrumentación, etcétera, etcétera. Dónde, con qué equipos y cómo lo van a grabar. Ahí hay un prediseño que uno siempre debería tener claro. Los latinoamericanos somos muy creativos, pero a veces tenemos una tendencia a ponernos en acción inmediatamente. Entonces, voy a grabar un disco y lo primero que hacemos es abrir el Reaper o el DAW que tengamos y decirle record, arme una pista y record y empiece a grabar. A veces dedicamos poco tiempo a la planeación y es muy fundamental tratar de mejorar en ese aspecto y dedicar un mejor tiempo a planear lo que nosotros queremos hacer. Ahora sí, hablemos de la maqueta. Cuando nos referimos a la maqueta, básicamente estamos considerando una producción en borrador o un boceto o una versión preliminar de lo que nosotros queremos hacer, pero que todavía no es la producción definitiva en serio. ¿Cierto que están viendo mi pantalla con un resumen de lo que es la maqueta? ¿Sí? Ok, muy bien. Sí, profesor. Entonces, perfecto, listo. Me gusta confirmarles porque a veces se me olvida o comparto la pantalla que no es o pasa alguna cosa. Bien, entonces entendamos las maquetas musicales como un boceto sonoro, como una versión preliminar, como un borrador. Esos borradores van a ser el punto de partida con lo que vamos a trabajar. Enseguida vemos cuáles pueden ser las posibilidades de maquetas sonoras y cómo hacerlas. Entonces, las maquetas sonoras a veces confundimos el término con demos, con versiones de demostración. Yo creo que hay una diferencia entre las dos y me gusta establecer esa diferencia y es que la maqueta es para el mismo equipo de producción, es decir, es de una circulación interna. En tanto el demo suele ser de una circulación un poquito más externa. Por ejemplo, uno hace un demo para enviarlo a un posible mecenas del proyecto o para enviarlo a una convocatoria, que es el estilo de mecenazgo pues actual en esta época. Entonces hace una versión más pulida que lo que sería una maqueta normal para mostrarle esa versión a esa persona que eventualmente tiene los recursos para pagar el estudio, los compositores, los arreglistas, los músicos y todo lo que requiere la producción. Entonces se hace una versión todo lo decente que sea posible más allá de una maqueta. Pero aquí nos vamos a ocupar de hablar exactamente de la maqueta, de esa versión preliminar que vamos a hacer sobre la cual vamos a ir sobreponiendo lo definitivo y vamos a ir construyendo la producción final. Es como la maqueta de los arquitectos, la ciudad o la ciudad, unidad residencial o el edificio puesto en pequeñito. Y me sirve mucho esa metáfora de lo que hacen los arquitectos porque existen maquetas con diferentes niveles de detalle y con diferentes propósitos. Por ejemplo, la primera maqueta que se hace muchas veces es una maqueta volumétrica, donde solamente están los cajoncitos de los edificios y las funciones que esos edificios van a tener. Pero después se hacen maquetas mucho más elaboradas, mucho más sofisticadas, que a veces inclusive están proyectadas para mostrárselas al cliente. En arquitectura se usa mucho así, donde esas maquetas ya tienen el detalle
de las zonas verdes, el amoblamiento, los arbolitos, ejemplos de cómo se verían los carritos y las personas circulando por la maqueta, inclusive a veces una simulación 3D del espacio ya construido. Mientras más precisa sea esa maqueta, como que nos metemos en un asunto que tiene dos dimensiones, una buena y una mala. Mientras más precisa sea la maqueta, más tiempo me voy a ahorrar en la producción y más voy a ir, como decimos, a la fija. Pero hay un problema respecto a eso. Si la maqueta es muy completa, eso también condiciona las decisiones creativas. Entonces, yo, por ejemplo, prefiero maquetas suficientes, pero no tremendamente elaboradas, porque entonces finalmente lo que termino haciendo es puliendo la maqueta y eso termina siendo la producción, coartando la posibilidad de ir creando en el camino. Ahora, depende mucho de la función de lo que estamos queriendo producir. Si es una producción, digámoslo, más hacia lo industrial, donde yo estoy en una disquera, en un estudio de grabación profesional, haciendo una serie de canciones que se tienen que producir rápido, que tienen unos presupuestos pensados y unos cronogramas pensados para funcionar de determinada manera, pues debo hacer maquetas muy precisas y muy juiciosas para que me permita optimizar y cumplir ese cronograma. Pero si yo tengo un grupo de rock, de esos grupos desparchados, chéveres, que se van a hacer la producción en una finca y que la producción dura hasta que acaben, y a veces eso supone convivir con el grupo durante un año, pues es otro estilo de maquetas el que necesito. Entonces la maqueta va muy en función de lo que yo quiero hacer en mi producción. Profe, ¿cuál tipo de maqueta vamos a aplicar para el curso? El curso es una situación donde tenemos que cumplir un cronograma y donde tenemos unos recursos medidos que están dados en función de lo que es posible dentro de la clase. O sea que la vamos a pensar un poco como si fuera esa maqueta para la disquera, donde vamos a estar en lo preciso, pero sin un nivel muy grande de detalles para poder aprovechar y construir esos detalles durante el resto del curso en las etapas que siguen, la etapa de grabación, en la etapa de edición, en la etapa de mezcla y en la etapa de masterización. Muy bien. Entonces, estas maquetas las vamos a definir más formalmente como grabaciones de prueba o bocetos sonoros en que los músicos, compositores y productores utilizan para plasmar sus ideas musicales en una forma tangible y audible. Estas grabaciones suelen ser de calidad inferior a la de una producción final, pero contienen los elementos esenciales de la composición. Suelen ser de calidad inferior, no significa una cosa que se haga a propósito. Eventualmente no voy a grabar más mal porque es una maqueta y no, pero sí quizás no me voy a preocupar tanto con los detalles de la grabación porque es una maqueta. Por ejemplo, voy a hacer una maqueta simple de una canción en la que yo canto y yo acompaño con un instrumento y pongo este micrófono aquí tal cual está y echo el Reaper a grabar y pongo el piano con un sintetizador virtual, arranco el metrónomo y echo a grabar mi maqueta. Perfectamente viable. Si ya fuera a grabar la voz en serio, ya me preocuparía por unas condiciones acústicas ideales, por calentar la voz, por preparar muy bien lo que voy a grabar, estudiar la canción con mucho juicio. Entonces, digamos que en eso es donde podemos ser inferiores en la calidad, no necesariamente un asunto de inferioridad deliberada, sino más bien un poquito menos cuidadosos con los detalles. Más bien definámoslo así. Bien, características que generalmente tienen las maquetas musicales. Primero, calidad de grabación, generalmente menor que la de la producción profesional y muchas veces se hacen en estudios caseros o en equipos portátiles. Está perfectamente bien hacer la maqueta usando, por ejemplo, SoundLab o cualquiera de esas herramientas que son aplicaciones en el celular con una interfase pequeña, un micrófono sencillito y en una finca, en espacios portátiles y tranquilos donde uno pueda inspirarse. Instrumentación básica. Suelen incluir los elementos fundamentales de la canción, la melodía principal, los instrumentos armónicos básicos, la estructura rítmica sencilla, básica de la canción. Una voz guía. En muchos casos incluye una voz provisional que se puede reemplazar por la versión final de la voz. A veces esa voz guía no solamente incluye lo que se va a cantar, sino
instrucciones, por ejemplo, conteos o por ejemplo indicaciones de viene el coro por tercera vez y cosas por el estilo, que podrían ser útiles en ciertos tipos de producciones. Duración flexible. A veces la maqueta puede ser más corta o más larga que la versión final prevista. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, no tengo muy claro en el momento de la maqueta cuál es la estructura de la canción y podría hacer la maqueta teniendo en cuenta un coro y cada una de las estrofas puestas inicialmente en ese orden. Coro, estrofa 1, estrofa 2, estrofa 3, interludio, introducción. De manera que después yo pueda tomar las decisiones. Reaper, por ejemplo, tiene un excelente elemento de listas de reproducción de secciones para uno experimentar y decir, ¿qué tal si pongo la introducción y después el coro y después la primera estrofa? O ¿qué tal si pongo primero el coro y después la introducción? O ¿qué tal si pongo la estrofa de entrada y luego la introducción y luego el coro? Y jugar con eso que ya está puesto en la maqueta o incluso grabado definitivamente. Entonces uno podría hacer una maqueta donde todavía no importa mucho el orden en el que se va a suceder la forma de la canción. Esa es una de las posibilidades. Inclusive, como dice ahí, pueden ser más cortas o más largas, en el sentido, por ejemplo, donde yo digo, aquí van varios solos sobre esta secuencia armónica y solamente voy a poner uno de los solos puesto sobre el acompañamiento de ejemplo, más o menos como podría ir. Y después ya en la grabación miro cuántas veces copio eso de la maqueta y cuántos solos de esos voy a poner. Y la ausencia de una postproducción elaborada. Normalmente no está todavía un arreglo detallado, efectos, mezcla sofisticada, nada de eso. Pero sí suelen tener una premezclita, una mezcla así muy básica donde todo se puede entender adecuadamente y funcionar adecuadamente. Bien, vamos a hablar ahora de tipos de maqueta y de cómo vamos a construir esa maqueta nuestra. Digamos que hay dos grandes familias de maquetas. Una primera familia de maquetas que salen de exportar el producto de un arreglo en un editor de notación musical. Entonces yo hago mi arreglo en Finale, en MuseScore, en Dórico. Acuérdense que ahí Finale va a dejar de existir, hay que ir pensando en para dónde nos pasamos. Hago mi arreglo en programa de notación y luego lo exporto, bien sea como Music XML para tener en el DAW la partitura, que puede ser muy útil, además de cómo suena esa partitura, o lo exporto directamente como audio, o lo exporto como audio y como Music XML, para llevármelo así al DAW. En el DAW, ¿qué le voy a hacer? Después miramos en detalle, pero básicamente dos cosas. La primera, asignarle los instrumentos a cada uno de los tracks y organizar los tracks más o menos de una manera coherente para poder empezar a trabajar sobre ellos y demarcar cuidadosamente la forma de la canción, es decir, poner secciones en el DAW, los DAW los manejan todos, pero de diferente manera, marcando dónde está el coro, dónde está el precoro, dónde hay una introducción, dónde hay una estrofa, dónde hay un interludio, etcétera, para que después sea fácil navegar por esa estructura. Entonces, primera forma, hago la partitura en un editor de notación musical y exporto esa partitura como Music XML, incluso como MIDI. Enseguida les cuento un poquito una diferencia respecto a eso. Y también podría exportarla adicionalmente como audio. Luego me la llevo para el DAW y en el DAW importo ese XML y si tengo XML y audio, también importo el audio y los pongo uno debajo del otro y en ese Music XML me tengo que poner en el trabajo de coger cada uno de los tracks y asignarle un instrumento virtual para que eso suene. Después de que ya tengo asignado el instrumento virtual, organizo los marcadores de las diferentes secciones de la canción y hago una pequeña mezcla, básicamente organizando volúmenes, es decir, niveles de intensidad relativos entre cada una de las pistas y de pronto panoramización. Y a veces le pongo el cariñito de ponerle una reversita, pero es una rever que todavía no es la rever de la producción definitiva, pero que ya empiece a sonar como una cosa chévere, agradable, que funcione. La segunda forma de hacer la maqueta es trabajar directamente en el DAW. Cuando trabajo directamente en el DAW podría ser, digamos, distintos tipos de niveles de maqueta.
La más sencilla, un metrónomo y las secciones. Nada más. Además puede que haya cambios de tempo, ese tipo de cosas, pues que deberán estar programadas en el metrónomo. La segunda posibilidad, una versión, digámoslo, ¿cómo es que dicen ahora? Unplugged de la canción con un metrónomo. Entonces, digamos que es una canción de cantautor, yo voy a cantar mi propia canción, la estudio y entonces le pongo a la maqueta el metrónomo, conecto mi guitarra por línea sin muchas complicaciones, conecto mi micrófono y empiezo a cantar y canto toda la canción sección por sección y luego delimito esas secciones, las marco, las organizo, le pongo las pistas para los otros instrumentos que van a ir ahí, defino cuáles son virtuales, cuáles no y tengo pues como el espacio sobre el cual voy a trabajar ya juiciosamente organizado y delimitado. Esa es una maqueta súper sencilla, un poquito más sofisticadita. Digo, no, voy a grabar la voz juiciosamente encima de una guitarra que construí con un poquito de cuidado porque todavía no es la guitarra definitiva y le voy a agregar algunos otros instrumenticos importantes a la maqueta, grabados con instrumentos virtuales o grabados con instrumentos acústicos. Entonces le voy a agregar, es un bolero y le voy a poner una conga y unas maraquitas para tener como la estructura rítmica básica sobre la cual operar y le voy a grabar un bajo, una primera versión del bajo, todavía no muy definitiva ni muy sofisticada, la voy a hacer con un bajo acústico porque yo toco bajo acústico, o con un bajo eléctrico, o la voy a grabar con un instrumento virtual. Entonces, esa es una maquetica, resumen del producto final, construida toda en el DAW, que también funciona muy bien como maqueta. Eh, Básicamente, entonces, esos van a ser los dos grandes tipos de maqueta, la que proviene del editor de partituras y la que proviene del DAW. ¿Qué más podemos tener en cuenta en la maqueta? Es útil que en la maqueta estén las partituras, bien sea porque las importé al DAW o porque las construí directamente en el DAW. Es interesante que a esas partituras se les coloque el cifrado. Sí, para la música con la que estoy trabajando eso es relevante. Es interesante que también se les coloque las lyrics, es decir, las letras de las canciones puestas en la partitura, si es relevante para el estilo de música con el que estoy trabajando. A veces puede ser muy práctico, después les enseñaré que, por ejemplo, en Reaper uno puede tener un control de Reaper desde el celular. Cuando uno se autoproduce, es muy útil controlar el Reaper desde el celular para no tener que ir al computador, poner a grabar, salir trotando, irse a sentar con el instrumento, poner 30 compases de cuenta para poder hacer todo eso y si uno se equivoca vuelve otra vez a hacer lo mismo, sino que más bien uno controla el Reaper desde el celular, lo pone ahí en el atril al ladito de su partitura y algunos de esos mecanismos de control del Reaper del celular incluyen, por ejemplo, las lyrics. Entonces, permitiría que en la canción le esté señalando a uno las lyrics o mostrando la partitura con las lyrics, lo que permite un mayor control de lo que se está haciendo. Entonces es chévere tener en la maqueta los acordes y las lyrics. Ahorita les decía que cuando yo importo, perdón, cuando yo exporto la partitura desde el editor de partituras, básicamente tengo dos maneras de hacerlo. La primera manera como archivo Music XML y la segunda manera como MIDI. Les recomiendo que lo hagan como archivo Music XML. La razón de eso incluye más información. El MIDI no tiene armonías. El archivo MIDI, si yo toco el do sostenido o re bemol, dependiendo de la tonalidad de mi canción, él va simplemente a poner un evento de nota en la nota número 61, que es la tecla negra que está después del do. No sabe y no le importa la enarmonía de esa nota. Entonces a veces al exportar la partitura, importarla desde el DAW, pues van a quedar muchas enarmonías mal escritas. En el archivo Music XML no sucede eso. Todas las enarmonías van a quedar perfectamente escritas. Y además, el archivo Music XML incluye otra información como por ejemplo signos de articulación, de dinámicas, cifrados de acordes, lyrics y otro tipo de cosas
que no pueden ir porque el tipo de archivo no permite que eso suceda dentro de un archivo MIDI. Entonces el archivo Music XML se inventó como un archivo en formato de intercambio entre diferentes herramientas para producir música y es mejor que el MIDI desde ese punto de vista y desde casi todos los puntos de vista. Ahora, ¿qué es lo que no incluye el archivo Music XML? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. No incluye la interpretación. Recuerden que en MIDI lo que yo estoy haciendo es grabando los eventos correspondientes a cada una de las notas que toqué, de los pedales, de sustain y de cualquier otro pedal que estuve activando y desactivando, y eso incluye las dinámicas, el touché, pensando por ejemplo en el piano, incluye la articulación, el fraseo, es decir, la interpretación. En un archivo MIDI viene la interpretación, en un archivo Music XML no viene la interpretación. Por eso Music XML es mucho más preciso desde el punto de vista de la notación musical, completico, con las enarmonías, con las articulaciones, con las ligaduras, con todo lo que tiene que tener. Pero las notas suenan como un robot a la hora de ponerlas a tocar porque ahí no viene ninguna información respecto a fraseo, articulación, dinámicas, touché, etcétera, cosas que sí vienen en un archivo MIDI. Entonces sería bueno para la maqueta exportar como Music XML para tener la notación buena y si yo en el editor de partituras toqué algunas cosas y quiero que se conserve la interpretación, exportar también el archivo MIDI y jugar con los dos. Sí, perfectamente, porque uno podría decir, me gusta más el archivo MIDI de lo que me traje del piano, del, del programa de notación, porque es que yo en Finale grabé el piano cuidadosamente y le dije a Finale que conservara esos detalles de interpretación, entonces ellos se van a ir en el archivo MIDI. Muy bien, chicos, preguntas y comentarios hasta ese punto. Miren que hay mucha tela que Profe, cortar con el asunto de las maquetas. Sí, Pablo, cuéntanos. Y luego Juan, que también hizo conato. eh, profe, es que, perdón, se me cortó, pues se me cayó el internet como un minutico. Entonces, el archivo XML no, dijiste que no iba la interpretación incluida, o sea que no es ¿Mm? como un MIDI, pues le monta un instrumento y él suena, ¿no? No, claro que suena, pero no suena la interpretación que yo grabé. Yo quiero decir, cuando yo grabé en el MIDI, en el DAW o en el editor de partituras también se puede, yo hago unas notas acentuadas, otras notas sin acento, hago pianísimos, hago fortísimos, corto de cierta manera para tener un fraseo y separar las frases, los periodos, los motivos, etcétera. Hago una articulación, utilizo el pedal de sustain para apoyar digamos, el ritmo armónico y la lógica de lo armónico. Todo eso no queda grabado en el archivo Music XML. Entonces, cuando yo pongo a sonar el archivo Music XML, claro que suena, pero pues ambos los tengo que asignar a un instrumento virtual, obviamente, pero el archivo MIDI, cuando lo asigno al instrumento virtual, va a incluir todos esos detalles de la interpretación que yo puse cuando lo creé, pero el archivo Music XML no lo va a incluir. Ahora, es que yo creé MIDI poniendo las noticas en finales con el mouse. Eso no tiene ninguna interpretación. Y ahí no importa. El archivo Music XML y el archivo MIDI van a sonar igualito. Pero yo puse finales a grabar y toqué el piano con todo el cuidado de hacer el fraseo, la articulación, las dinámicas. Eso sí queda en el archivo MIDI, pero no queda en el archivo Music XML. Ok, Pablo, queda más o menos, queda más claro. Sí, sí, profe, más claro, gracias. Listo, perfecto. ¿Qué más preguntas, muchachos y muchachas? Ah, muchachos, solo hoy, Sebastián. Muchachas también. Sí, no te vi, no te vi, no te vi por aquí. Ah, sí, aquí estás. Perdón. Tranquila. Mu- sí, muchachas y dos. Profe, esa función que estabas diciendo de los lyrics en Reaper, ¿la vamos a ver dentro de la clase o pues ya toca como ese trabajito extra? Porque sí me parece muy interesante
poder ver eso mientras uno va grabando. Sí, claro, es muy útil tener las lyrics en el DAW. Lo vamos a ver. Yo les voy a hacer un video a ustedes, que por cierto les debía, pero decidí hacerlo después de esta clase, con los detalles de Sí. la maqueta demostrados directamente en el Reaper. Y obviamente algunas cosas pues que no caben en la extensión del video, les voy a pasar tutoriales adicionales para que ustedes las perfeccionen y las resuelvan. Ok, De una. Gracias, profe. Sí, porque pues listo. me quedaba ahí con esas funciones que muchos no conocemos, pues como muchos DAO así a profundidad. Sí, sería muy Ujú. bueno. Y yo no sabía que Sí, existía, por ejemplo. exacto. Y muchas veces entonces uno dice, no, como no sabía que existía, entonces puse la letra ahí en un cuadernito, pero siempre era con el celular para controlar el computador y la letra y el micrófono y la guitarra y parándome y grabando yo mismo y todo encartado, siendo que podía tener eso en el DAW, pero yo no sabía que existía. Entonces es muy bueno darse cuenta que las cosas existen, inclusive así uno no las vaya a utilizar en un momento dado, porque puede que llegue el momento en que sí tenga sentido utilizarlas. Muy bien, Juan Eh, Carlos. Profe, buenos días. Buenos días, muchachos. Buenos días, hombre. Profe, una pregunta. ¿El trabajo que vamos a estar haciendo durante este semestre debe ser en Reaper o se puede utilizar otro DAO? Pueden utilizar otro DAO, no hay ningún problema en que utilicen otro DAO. Pero yo los invito a que sean Reaper porque a mí me parece que Reaper es un DAO mucho más fuerte en muchos aspectos que los otros DAO. Es mucho más completo que todos los DAO que hay en el mercado. Pero de todos modos, si ustedes dicen, no, profe, yo amo Pro Tools o Cubase o Logic o cualquiera y voy a trabajar ahí, no hay ningún problema. Todo lo que estamos haciendo lo podemos aplicar y lo podemos presentar perfectamente usando cualquier otro de los DAO. Ah, listo, profe. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, Juan Carlos. Bueno, chicos, ¿más preguntas? Muy bien. ¿Cómo hacemos la maqueta? Hay una composición inicial a partir de una idea básica y esa idea básica puede ser de muchas maneras dependiendo de nuestro estilo de trabajo y de la música con la que estamos trabajando. Algunos parten de una secuencia de acordes, algunos parten de una melodía, algunos parten de la letra. Yo a veces parto de la secuencia de acordes y el poema que escribí y empiezo a jugar y cantar cosas distintas sobre eso. Hay todas las posibilidades. Otros, más del mundo de la escritura, se sientan directamente a escribir la composición en un editor de partituras o en un lápiz y papel. Todas esas cosas son aproximaciones válidas que a todo el mundo nos funcionan más unas que otras. Luego, cuando ya tengo una idea inicial, empiezo a grabar. Mi grabación básica, entonces va a tener esos elementos fundamentales, normalmente partiendo de un instrumento rítmico o un instrumento armónico como base. Normalmente también puede ser de muchas maneras. A veces yo, por ejemplo, pongo solamente el metrónomo y sobre el metrónomo escribo los acordes en el DAW y a partir de eso empiezo a trabajar. Hay veces pongo solamente el metrónomo, tengo la armonía escrita y el poema escrito en una hojita y empiezo a trabajar en la grabación sobre eso. Todo funciona perfectamente. Luego, adición de capas, vamos agregando gradualmente más instrumentos y voces para completar la estructura básica de la canción. Ahí me parece que puede ser un buen procedimiento, no necesariamente, y de hecho yo no lo hago así muchas veces, la mayoría de las veces, planificar cuál es la instrumentación. Entonces en ese punto yo creo los tracks que voy a necesitar y digo, hay una primera voz masculina y una segunda voz femenina, hay un piano, un bajo, una conga, unas maracas, un instrumento melódico, que por ahora voy a decir que es un saxo, y ahí está mi instrumentación básica para mi bolerito. Y creé todos los tracks, inclusive tiene mucho sentido que también agrupe de una vez esos tracks en carpetas,
y empiezo a trabajar la voz, por ejemplo, o empiezo a trabajar cualquiera de los instrumentos que van ahí, no importa el orden en que empiece a acumular las cosas. Grabación de la voz guía. Se hace una versión preliminar de la voz principal y de los coros, si los hay. Los coros hay dos maneras de hacerlos y sobre todo muy útil decir esto para las maquetas. Primero demos la palabra a Edwin. Edwin, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Hola. Buenos días. Quería preguntarte si para este proyecto que nosotros tenemos que dar cuenta con una maqueta o una canción grabada, ¿cuánto tiempo, es la pista, la duración se requiere para este proyecto? No importa, depende de la decisión que ustedes hagan. Mira que delimitar eso no es una cosa que tenga mucho sentido ni es muy inteligente. Yo podría hacer una sola canción para una super orquesta super completa que durara 30 segundos y estar teniendo mucho más trabajo allí que una persona que hizo una canción solamente con la guitarra y con la voz y que duró 9 minutos. Entonces, la extensión realmente no es una cosa que pueda dar cuenta ni de la cantidad ni de la calidad del trabajo. Puede ser muy cortico y muy bueno, o muy cortico y muy malo, o puede ser muy largo y muy malo, o muy largo y muy bueno, o muy malo de toda perspectiva. De todos modos, Igual como ya va igual llegando, que igual que qué, perdón. perdón, igual que la cantidad de canales que uno vaya a emplear de capas, también queda a consideración de De cada uno. uno, ¿no? Por supuesto, queda a consideración de cada uno. De todos modos, acuérdense que nosotros vamos a producir la canción completa durante el semestre. Entonces, en la maqueta lo que vamos a entregar es esa versión preliminar sobre la cual vamos a trabajar el resto del semestre. Aquí acabo de abrir el calendario para decir que es que la maqueta, para que lo tengan presente, es para el 16 de septiembre. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Había otra mano levantada por ahí o no? Estamos completos. Muy bien. María Alejandra, contanos, ¿cómo estás? Profe, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me alegra mucho, profe. Profe, yo tengo dos preguntitas. Ujú. Pues de pronto me enredé un poquito, no sé, qué pena si ya se había dicho y me disculpo, pues si ya se había dicho, pero No te en la maqueta preocupes. entonces va como tal. Gracias, profe. En la maqueta entonces va como tal, digamos, como todo el proyecto como uno lo piensa, pero sin tener como otras cosas más complejas como la mezcla o algo así. Ok. No, inclusive sin tener todas las cosas grabadas. Es decir, yo podría pensar, por ejemplo, que, voy a poner un ejemplo extremo para esto. Voy a hacer una canción para Big Band, un poco de instrumentos. Pero en la maqueta voy a poner solamente la voz principal, un piano acompañante y una percusión fundamental, es decir, una batería reducida a bombo, redoblante y charles. Pero en la producción final yo voy a poner toda la Big Bang completa. Estoy haciendo un ejemplo extremo, ¿cierto? Entonces no es solamente, Sí. Alejandra, que no esté completamente producida la maqueta, porque la maqueta es un borrador, sino que la maqueta solamente debería incluir los aspectos básicos necesarios para poder llevar adelante la producción. Inclusive la maqueta podría, por ejemplo, no tener la estructura todavía completa, donde yo digo, este es el coro, esta es la introducción, esta es la estrofa 1, esta es la estrofa 2, y yo no grabé sino la estrofa 1 porque la otra tiene la misma letra, y después voy a decidir cómo va a ser la estructura porque no sé en qué orden van esas secciones. Esa maqueta funciona perfectamente para poder grabar con ella así. Ahora, obviamente que tampoco tiene postproducción, tampoco hay mezcla y tampoco hay masterización ni nada, pero lo fundamental es que la maqueta no está completa, no incluye todos los elementos de la producción definitiva y además esos elementos tampoco están necesariamente grabados de manera definitiva. Por ejemplo, yo puedo decir, le puse una voz guía,
pero la voz guía la estoy cantando yo, pero quien va a cantar la canción en realidad es fulano, que es un amigo cantante. Pero en la voz guía, en la maqueta la grabé yo, porque necesito que eso le sirva al cantante para estudiarla y para entender qué quiero yo con respecto a la interpretación. Entonces, una maqueta que funciona. Lo importante de la maqueta es la funcionalidad y la suficiencia. Es decir, que esa maqueta funcione como maqueta para lo que yo la requiero y que la información que hay ahí sea suficiente para que todos los músicos que van a participar puedan estudiar de allí y para que se pueda trabajar sobre ella directamente, porque recuerda que cuando yo ya voy a producir en el DAW, lo hago sobre la maqueta. Entonces en la maqueta debería estar todo clarito, puesto dónde están las secciones, cuáles son los tracks, cómo está organizada la información, que todo esté ahí detalladito, con claridad, para poder realmente que esa maqueta sea útil. La maqueta tiene que ser útil. ¿Sí queda claro Sí, con esa explicación? Perfecto. ¿Y cuál era sí, tu súper, otra súper pregunta? claro. Perfecto, Alejandra. ¿Y cuál Eh, era tu otra pregunta? bueno, mira, yo vi tecnologías contigo el semestre pasado Ujú. y hicimos no lo mismo, pero hicimos una especie de actividad como similar y no, pues digamos que yo estaba trabajando en una composición en ese tiempo y pues la he como estudiado un poquito más, entonces quería saber si podría trabajar en la misma porque pues como quería pulirla y quería ver si esa era una oportunidad. No sé si se pueda o tenga que hacer algo diferente. Pues No, claro obviamente que el sí. audio, bueno, porque el audio obviamente no va a ser igual, pues yo lo voy a volver a grabar todo. Ujú. Pues sí, porque ya es distinto, tiene más cosas diferentes. Entonces no sé si se podía. Sí, claro, perfectamente, Alejandra. Inclusive uno podría repetir una producción espectacular que ella hizo, pero quisiera otra versión distinta, por ejemplo. O uno podría Ah, pulir algo que ya hizo, pero que lo quiere hacer mejor o diferente a la versión que ya tenía. Entonces, todas esas cosas son perfectamente válidas. Aquí lo importante es que podamos cada uno, desde sus búsquedas, desde sus necesidades, desde lo que quiere aprender, orientar su trabajo para que ese trabajo también le sirva a esas cosas que uno quiere aprender. ¿Ok? listo. Gracias, profe. Sí, señor, sí. Listo. Muy bien a ti. Edwin, ¿todavía tiene la mano levantada o fue que se quedó así? Pues todavía tiene la mano levantada. ¿Fue que se quedó así o que vas a decirnos algo? Bueno, está calladito Edwin, después miraremos entonces. Queda abierto el micrófono. Muy bien, les decía que puede incluir la voz principal y los coros. Hola, Y los profe. coros, ¿qué hay, Edwin? Contanos. Me decía algo, profe. Baja que yo dejé la mano levantada y no la quité. Ah, bueno, listo. Perfecto, hombre. Entonces, yo podría incluir o no incluir los coros, y si los incluyo, podría hacerlo de varias maneras. Una manera, pues, la tradicional, los grabo. Y los puedo grabar como es una maqueta de una manera muy en borrador, pero teniendo en cuenta sobre todo que sean afinados y precisos, en el sentido de que no me generen un problema después cuando ya los vaya a grabar en serio. Entonces aquí van tres vocecitas y voy a grabar las tres vocecitas y las voy a hacer todo lo pulidas que pueda y ahí sí voy a hacer un procesito de edición de garantizar que todo está muy acoplado respecto al ritmo y muy afinado para que después eso no me genere un problema, la falta de detalle allí. Y la otra posibilidad, hacer los coros artificialmente. Esa me encanta a mí también a veces. Allí hay dos opciones. La primera, trabajar con una herramienta como Melodyne y también quizás con otras herramientas de afinación. Entonces cojo la voz principal, en el pedacito donde hay coro, cojo ese pedacito, lo copio y lo pego en otro track. Y en el otro track le modifico la afinación. El programa mejor para hacer eso es Melodyne, convirtiéndolo en la segunda voz que quiero hacer. Queda cantada con mi mismo timbre, puede que yo quiera otra cosa distinta y lo puedo modificar un poquitico con un ecualizador, pero me quedó un coro cantado artificialmente por mí mismo. Es decir, copié, pegué en otro track y sobre el otro track modifico las notas
para que se convierta en la segunda voz, y para la tercera voz hago lo mismo, vuelvo y copio la voz principal o la segunda y la pongo debajo en otro track y modifico las notas para tener mi corito. Y la otra posibilidad es utilizar una de esas herramientas que hace coros. Por ejemplo, el Harmony de una empresa que se llama Waves. Desafortunadamente es software de pago, pero digamos que uno también se lo puede conseguir de ahí en Root Tracker o en algún sitio de estos. Y entonces activo ese plugin. Ese plugin tiene dos posibilidades, lo mismo que otros plugins parecidos. La primera posibilidad es decirle que armonice utilizando una estructura fija. Por ejemplo, octavas o quintas y octavas o cosas por el estilo que se vayan así durante toda la canción. Y la otra que me gusta mucho más a mí es ponerle un track de acordes, un track de armonía para que de acuerdo con eso y en el estilo de armonización que yo le diga, siga esos acordes y me haga las otras voces. Entonces, donde vayan coritos en la maqueta, yo activo en esos puntos el plugin y el plugin recibe los acordes que se le están enviando desde el track donde está el cifrado, donde hay un pianito acompañante, por ejemplo, y entonces con eso él me hace los coros. Esos coros podrían ser los coros definitivos, que son de tan buena calidad que uno perfectamente los podría utilizar en una producción seria y de alto presupuesto como coros definitivos. Para eso se creó, para la industria. Pero también podría pensar que esos son los coros borrador. Es decir, esos coros que me genera esta herramienta, yo los podría armonizar y organizar para que se los estudien los cantantes de verdad y los hagan sobre esos. Inclusive puedo hacer una combinación de las dos cosas a la hora de la producción final. Utilizar algunas de las voces que me generó el Harmony de Waves y utilizar otras voces cantadas o duplicarlas. Yo soy el dueño de la producción. Esa es la ventaja de ser el productor y lo puedo pensar de muchas maneras distintas. Todas válidas, legítimas, posibles y algunas más adecuadas para determinadas cosas que otras. Los coros también los puedo hacer con algún, ya te voy a dar la palabra a Sebastián, los puedo hacer con algún instrumento virtual de coros. Hay muchos, les puedo recomendar varios, y muchos de esos le permiten a uno inclusive escribir la letra de la canción usando el alfabeto fonético internacional para que pueda pronunciar, por ejemplo, los fonemas del español, pues, y que no suene como si fuera gringo. Entonces, esa es otra opción. West Coast Chords, por ejemplo, es uno. Hay muchos de ellos y son de una tremenda calidad. Y en muchas producciones, sobre todo en la industria del cine y en la industria de los videojuegos, ustedes escuchan coros grabados con esos instrumentos virtuales y ni se dan cuenta. Ahora, de pronto no les pondría todo una sección de la canción, pero sí unas noticas, a reforzar unas noticas con esa masa coral y cosas por el estilo, donde nadie, ni el más experto, va a notar que eso no era un coro de verdad. Ahora, eso es mi habilidad como productor, hacer que parezca un coro de verdad, aunque es un coro de mentiras. Y podría utilizarlo entonces en la maqueta de esa manera. O tener las vocecitas, pues como es una maqueta al fin y al cabo, las vocecitas grabadas con un A o con un O, de esos que traen los instrumentos virtuales o de los que pueden venir directamente de la maqueta hecha con Finale o con un editor de partituras. Sebastián, contanos. Pero ¿me repites el nombre de estos dos plugins que nos acabaste de decir para hacer coros como en armonía? Me interesó mucho ese que me dice del acorde y ya hace como la armonía, el acorde que uno le ponga. Ve, espérate, busquemos por aquí para que ustedes lo vean aquí en este paréntesis. Dame un segundito. Lo que es Harmony. Es así que se llama Harmony. Y la empresa que lo hace es Waves. A ver si por aquí hay un demito para que ustedes lo escuchen sonando como suena de bien. Y este final que nos acabaste de decir, ¿cuál era también? Ahí no tengo muy preciso el nombre y de pronto te lo digo equivocado, pero déjame un momentico, ya lo buscamos. Muy buenas, amigos. Vamos a ver por aquí donde hay unos ejemplitos de esto. Pista de voz y vamos a dejar que veces que son un poco más evocadores.
pulsamos en más, lo que sepa que este tipo de contenido os interesa. No, este no es un... ¿Qué hay? Pues para estos ejemplos, apaga un momentico tu micrófono porque como Se que está se colando está por filtrando el... también. ¿Y por qué se está filtrando? Espérate que yo tengo audífonos y no debería estarse filtrando. Pero listo, ya lo apago. A ver si está. Andy recently came out of table mode, and I still have the. Put it into one side. I'm feeling the strain. I feel you slipping away. That's cool, man. ¿Se escucharon las voces? Más o menos, la verdad. Más o menos. Vamos a ver si por aquí hay más. You can edit that. You can affect everything. So if you right click, you can delete them. Down the bottom, ADSR2. Also, show tooltips. I had so much fun mapping this to the is where you have the presets, of course. Yo, ¿qué está pasando con el audio? Si es que se está colando por otro lado. Ah, por aquí. Ya. Eso era que lo oía. All in my mind, it's all so clear. My realness deep is shared, I swear. Ahí sí las escucharon las voces. Sí, sí. Entonces se pueden hacer coros Sí, de sonó muy mucho mejor que buena. ahorita. Se pueden, y aquí suena súper bien. Se pueden hacer voces de una perfecta calidad y que nadie note que no son voces reales. Es una maravilla, inclusive para tocar en vivo y tener coros en vivo. Es una nota. Yo el otro creo que es West. Coast. East West Chorus, creo que es este. Sí, es este. Escuchen un poquito del tráiler. Are you tired? ¿Escucharon? Sí, sí. Todo ese coro es hecho con el... Todo ese Con coro el es hecho plugin. con este instrumento virtual que se llama SOS Hollywood Chorus. Buenísimo. Impresionante, ¿cierto? Realmente impresionante. Entonces, claro, uno a veces oye hablar mal de los instrumentos virtuales y finalmente es que son instrumentos virtuales mal tocados, pero los instrumentos virtuales se pueden llegar a hacer cosas realmente increíbles, solo que hay que conocerlos, manejarlos bien y usarlos adecuadamente en los contextos y en los momentos en que tenga sentido utilizarlos. Muy bien, y finalmente, entonces esta maqueta debería tener una mezcla básica, pero aclarándole desde la pregunta que hizo Alejandra ahora, es una mezclita, no es la mezcla ya definitivamente que va a tener el tema, sino una mezclita para que se oiga bien y sobre todo para que la experiencia de la grabación, eso es fundamental en las maquetas, sea una experiencia adecuada. Porque entonces si todos los músicos se sienten contentos porque el tema suena chévere desde que empezaron a grabar, entonces eso va creando una energía y una lógica del proceso, digámoslo, más fecunda que si están grabando sobre un desastre de maqueta o sobre una maqueta que suena plana y no tiene reverb y no se entiende bien, y etcétera, etcétera. Bien. Consejos para estas maquetas musicales efectivas. 1. Enfocarse en la esencia. Es decir, es un punto de esencia, no de detalles. Pensar en cómo es la canción, cómo está estructurada, cómo funciona, cuál es la lógica, cuál es la estética, sin detalles. Segundo, mantén la simplicidad. No sobrecargue la maqueta con demasiados elementos. La claridad es clave. Entonces, a veces, por ejemplo, me puede funcionar mucho mejor, voy a repetir el ejemplo de ahora,
estoy haciendo una producción de Big Band, me puede funcionar mucho mejor la maqueta con 3 o 4 instrumenticos básicos para sobre eso construir la Big Band. A veces me puede funcionar bien tener el arreglo de Big Band completo traído del DAW y trabajar eso como maqueta. Eso depende de mis elecciones como productor, de muchas cosas. Puede funcionar de ambas maneras. Usa tecnología accesible para la maqueta, no se necesita ningún estudio profesional. A veces, como les decía, simplemente apunta de esos DAW que funcionan en la web como Wavelab, como Soundlab, es perfectamente posible trabajar. Experimenta, usa la maqueta como una oportunidad para probar diferentes ideas y arreglos. Entonces tiene mucho sentido, por ejemplo, en la maqueta poner varias versiones de la armonía, poner varias versiones de determinados instrumentos, jugar con la forma, como les decía, poner cosas que podrían ir o podrían no ir para después ir tomando las decisiones a través de ellas. Guardar múltiples versiones de la maqueta para poder volver atrás si es necesario. Eso también es útil. Porque una vez dice, no, es que hice una maqueta con la que quedé feliz y después me puse a pulirla y la cambié tanto que ya no quedé feliz. Entonces es bueno tener versiones anteriores. Prioriza la interpretación. Concentra tu energía en la interpretación emocional más que en la perfección técnica. Considera el contexto. Eso es fundamental y creo que lo más importante que resume todo lo que hemos dicho hoy. El propósito final de la maqueta. Si es para uso personal, para mí mismo, en una autoproducción, si es para presentarle a una banda o al grupo con el que yo estoy tocando y yo armé la maqueta y se las quiero presentar, o para enviar a una discográfica. La maqueta de alguna manera siempre debe ser para vender la idea a uno mismo, a los integrantes del grupo con el que uno está tocando, o a quien va a financiar el proyecto, o a quien va a ser parte del proyecto desde alguna perspectiva no necesariamente musical o artística. Entonces, en ese sentido, la maqueta debe tener un mínimo de agradable, bonita, escuchable, etcétera, para que pueda cumplir ese propósito. Bien. 3, 4 ideas sobre la importancia de las maquetas en la industria musical que son importantes. Las maquetas entonces se utilizan para presentar nuevas canciones a sellos o a editores musicales, para comunicar ideas musicales entre compositores y artistas, de una manera diferente a como las comunica un arreglo escrito, porque yo puedo tener el arreglo escrito completo para Big Band, por ejemplo, y entregarle eso a quien va a dirigir la Big Band y a cada uno de los músicos, pero la maqueta también puede ayudar a mostrar cuál es la idea respecto a la interpretación y cómo quiero que suene esa Big Band respecto a la interpretación. Entonces, muchas veces no basta la partitura escrita, la maqueta puede ser muy útil. También para planificar y visualizar la producción final de una canción. Es un poco una mirada de futuro y más o menos cómo va a quedar para tomar decisiones sobre eso. Y para obtener retroalimentación temprana sobre la composición. Hay artistas que incluso hacen proyectos de expectativa en las redes sociales basados en las maquetas. Y estoy pensando una canción nueva y este es el coro de la canción en una maqueta para que me digan qué piensan. O esta es la letra de la canción para que me digan qué piensan. Entonces, hay veces que eso funciona supremamente bien porque de alguna manera es trabajar con el público y acoger las ideas del público y contarle al público, es que fulanito de tal parte me dijo que qué tal si la canción, en lugar de hacerla como una balada pop, la hacía como un country. Y entonces me surgió la idea de ponerle este solo de guitarra country. Gracias, fulanito, porque tu idea me aportó mucho. Eso va ayudando a cautivar y a construir un nicho y a construir público y tiene mucho sentido. Es trabajar con los demás. Y es un proceso de co-creación donde tiene mucho sentido hacer que los demás intervengan. Muy bien, a modo de conclusión, las maquetas son una parte esencial del proceso creativo de la música y permiten a los artistas y productores explorar y desarrollar sus ideas musicales de manera eficiente y económica antes de invertir en una producción completa. Aunque técnicamente imperfectas, no necesariamente, las maquetas capturan la esencia y el potencial de una canción, sirviendo como puente crucial entre la concepción inicial y el producto final,
pulido. Entonces miren que la maqueta puede ser muchas cosas y tiene un potencial grandísimo para muchas posibilidades de la producción musical. A veces la subestimamos y decimos, no, eso es una maqueta, démoslo así porque no importa mucho. Y la maqueta puede ser la que nos abra puertas, inclusive a nosotros mismos respecto a las ideas creativas y a la posibilidad de producción. Bueno, aquí hay unas referencias, yo ese documento se los postearé allá en el curso de Moodle para que ustedes lo tengan y lo utilicen. Me voy a ir en este momento a Reaper para compartirles algunos asuntos básicos para que los tengan en cuenta respecto a la maqueta. Es posible que algunos vayan a trabajar con otro DAW diferente a Reaper, eso me parece muy bien. Yo defiendo y apoyo a Reaper y me parece que es el DAW del futuro por muchas razones, pero pues es la idea que yo les quiero vender a ustedes y no imponer. Bien. Entonces, sí, Edwin, contanos. Es manito levantada. Profe, entonces, para los que no tenemos experiencia con ninguno de estos programas, ¿cuál es el más recomendable? Que por Reaper. primera vez vamos como a manipular ahí. Sí. Sí, para los que primera vez se van a Listo. acercar a alguno, Reaper. Para los que ya son expertos y vienen de Pro Tools o Logic, cualquiera de esos, también los invito a que exploren Reaper porque va a tener muchas cosas que todos estos no tienen y va a ser muy chévere. Y hay una característica que me parece, Edwin, muy chévere de Reaper y es que aparentemente es muy sencillo porque lo básico es lo que está puesto ahí, pero uno va desentrañando las cosas y se da cuenta que las opciones que tiene, pues inclusive de uno hacer sus propios plugins, de uno utilizar herramientas que los terceros han desarrollado para eso, de configurar la apariencia y el comportamiento del programa como uno quiera, son cantidades de cosas que ningún otro DAW nos ofrece y son muy útiles. Entonces, si yo fuera a empezar aquí mi maqueta y me lo hubiera traído, después miramos esa opción de un archivo XML hecho en un DAW, esa después la revisamos, ya estarían configurados los tracks. Vamos a empezar de cero como si fuéramos a configurar los tracks. Entonces, lo primero que yo hago en este tipo de cosas es pensar cuáles son mis tracks y yo más o menos me voy diciendo, bueno, entonces voy a tener un instrumento virtual, que ese va a ser un piano, y miren que voy asignando de una vez, que va a tener un piano. Espera un momentico que abra, porque este computador sufre mucho con tanta cosa mientras estamos en clase. Bien, voy a tener una voz, voy a tener una segunda voz, voy a tener una conga, y unas maracas. Diseñar cuáles van a ser los tracks, una parte importante. Sí, Sebastián, contanos. Profe, yo siempre he tenido una duda y es, uno sí o sí necesita, por ejemplo, el controlador MIDI para poder realizar algo dentro del DAW, o lo puede hacer así como manual con un mouse o con el teclado o algo. Yo podría hacer un trabajo de producción musical absolutamente profesional y ganarme 30 Grammys sin haber tenido jamás un controlador MIDI. Listo, no es necesario y puedo manejarlo de muchas maneras. Le voy a contar así rápidamente posibilidades. Primera posibilidad, ir, como tú dices, poniendo con el mouse notica a notica, directamente desde la notación musical de Reaper o trayéndolo desde un DAW donde puse notica con notica. Perfectamente posible sin tener controlador. Segunda posibilidad, utilizar como controlador el celular o una tablet. Hay muchas aplicaciones. Una que yo recomiendo mucho se llama Pocket MIDI. Pocket MIDI es un controlador MIDI que funciona en el celular y que si yo lo tengo en la misma red Wi-Fi y la red pues es rápida y no en la red de la universidad pues ni hablar que se pueda demostrar que esto funciona, me sirve perfectamente como controlador MIDI y tiene pues no solamente la opción de funcionar como teclado, sino también de otras maneras posibles. Segunda posibilidad. Tercera posibilidad, trabajar en Reaper con el teclado
del computador. Entonces yo podría perfectamente grabar este piano que tengo aquí, y por aquí tengo una cosita en el menú ver que dice teclado. Como no lo utilizo mucho, a veces se me olvida dónde está. Aquí está teclado MIDI virtual. Entonces, por medio de ese teclado MIDI virtual, yo puedo tocar con mi teclado, con este teclado del computador, y puedo perfectamente grabar y hacer todo mi proceso de controlador. Siguiente posibilidad, con un instrumento acústico, es una quena, y yo puedo perfectamente tocar mis partes en una quena, en un archivo de audio, y si las quiero convertir a MIDI, Reaper me permite hacerlo utilizando un truquito que después les enseño, que es un afinador, el afinador que trae Reaper, una cosa parecida al Autotune, pero le genera una salida MIDI para que las notas que vaya detectando las vaya convirtiendo en MIDI, como si mi quena fuera un controlador MIDI, o mi voz pueda actuar también como controlador MIDI. Entonces mira ahí 5 o 6 opciones sin necesidad de tener ningún controlador MIDI. Ok. Entonces lo primero... Listo, muy bien. Entonces lo primero que hice aquí fue crear los tracks que voy a necesitar, tenerlos bien marcaditos. Otra cosa importante es crear carpetas. Miren que yo aquí voy a crear una pista nueva, y a esta pista le voy a decir voces. Y observen lo que voy a hacer. Cojo esta voz 1 y esta voz 2 y las voy a arrastrar un poquito a la derecha. Cuando las arrastro, miren que en este punto aparece como una lineecita como de indentación, y la suelto. Y no me funcionó. Y con este mouse, es un mouse para dibujar, ahí está. Muy bien, entonces esto se comporta en Reaper como un folder, como una carpeta en la cual yo tengo resumidos varios instrumentos. Tengo la posibilidad de ponerlos chiquitos para no verlos, para que no me estorben. Esto en un arreglo grande es supremamente útil por 2 razones. La primera, la organización de mis tracks. Imagínense, por ejemplo, si es una Big Band, ver todo ese montón de tracks, pues es abrumador, y uno podría sufrir mucho con eso a la hora de estar trabajando, porque moverse entre toda esa información puede ser difícil. Pero si los tengo en carpetas, los bronces, las maderas, la percusión, los instrumentos armónicos, entonces voy abriendo la carpeta con la que estoy trabajando, y eso me ahorra mucho tiempo. La segunda posibilidad es que todo suena a través de esta pista que se llama voces. Entonces yo, por ejemplo, puedo ecualizar todas las voces al mismo tiempo, o ponerles una reverb a todas las voces, o ponerles una compresión a todas las voces. Es decir, puedo hacer procesamiento sobre la carpeta y también sobre los tracks individuales. Entonces por eso es muy útil tener carpetas. Miren que aquí tengo mi carpeta de las voces, y aquí me voy a crear otra carpeta de la percusión. Puse donde no era. Poner acá. La voy a correr. Listo. Entonces tener todo organizado en carpetas. Observen que Reaper me le puso iconitos lo más de bonitos a los instrumentos que reconoció, porque yo estoy utilizando una herramientica que se le puede adicionar a Reaper para que haga ese marcado y esa coloración de las pistas. Sin embargo, yo también le puedo poner el icono para que quede bonito. También ayuda en la maqueta poder ver rápidamente cuáles son voces, cuáles son percusiones y qué es cada cosa. Los colores es importante. Es interesante tener un código de colores para marcar adecuadamente, por ejemplo, todas las percusiones, o todas las voces, o todos los instrumentos solistas, o qué sé yo. Cada uno debe tener su propio código de colores para poder trabajar. Entonces, esta es una parte esencial de la maqueta, asignar los tracks. Si lo importé de otro lado, pues van a venir unos tracks ya asignados y voy a agregar otros. A veces tiene sentido, por ejemplo, marcar claramente cuáles cosas son y cuáles cosas no son definitivas en la producción. Por ejemplo, voy a agregar aquí una pista nueva que la voy a llamar voz guía. Y esta la voy a poner aquí arribita. Entonces en la carpeta voces tengo la voz guía, esa la voy a borrar al final, esa no forma parte de la producción definitiva, y el espacio para las otras 2 voces.
¿Las voy a grabar en la maqueta? Puede que sí, puede que no. Puede que solamente grabe la voz guía y grabe la segunda voz o la construya a partir de algunas de las herramientas de las cuales les hablé ahora. Y la segunda voz la deje para cuando grabe la primera voz definitiva. Bien, otra cosa importante, delimitar las secciones claramente. Entonces supongamos que yo tengo acá un primer periodo que dura 16 compases. Voy a marcar acá y aquí tengo una cosa que se llama insertar región. Create region from selection. Entonces esta región, por ejemplo, le voy a decir editar y le voy a poner un nombrecito. Se llama introducción. Y también le voy a poner a introducción un color. Yo soy muy sinestésico a veces. Para mí las introducciones son azules. Mentiras, es una broma. Entonces tengo mi espacio para la introducción. Resulta que después de esos 16 compases hasta los 32, yo tengo otra sección. Entonces voy a crear la sección, aquí Create Region, la región, en Reaper se llaman regiones, de la selección. Y entonces, aquí tengo la segunda, aquí la creé mal porque tenía seleccionado también lo del principio, ¿sí ven? Seleccionar solamente desde acá, hasta acá. Aquí está, me la pintó otro colorcito y yo le puedo decir editar y que esto se llama coro. Y que tenga un color rojo. Estas son el tipo de cositas que parecen accesorias, intrascendentes, insignificantes, pero que hacen que una maqueta sea muy útil porque ahorra mucho tiempo a la hora de estar en el proceso de producción. Otra cosa importante, marcadores. Resulta que a veces es importante tener marcadas ciertas cosas. Por ejemplo, aquí voy a poner un marcador exactamente en el punto donde va a entrar un solo de saxo. Entonces aquí le digo es insertar marcador, insert marker, y ese marcador va a poner solo de saxo. Mírenlo, aquí quedó. Entonces eso me permite en el momento de estar haciendo la grabación decir, vamos al solo de saxo, hay otro solo de saxo por allá al final, grabemos de una vez ese otro solo de saxo, porque tengo marcadorcitos y tengo todo supremamente organizado. Miren que aquí no he tocado ni una nota, solamente estoy armando el espacio de trabajo para hacer mi maqueta, pero es fundamental tenerlo configurado así para que las cosas rindan. Siguiente cosa importante, el compás y el metrónomo, obviamente. El compás en Reaper está acá, Time Signature, la asignatura de compás, y yo puedo escribir ahí cualquier cosa. Esta canción está en 3/4. Supongamos. BPM, la velocidad. Entonces vamos a decir que está a 90, porque habíamos dicho que era un bolero, ¿cierto? Esos son dos detalles importantes. No sé muy bien cuál es el BPM. Miren que este botoncito de BPM, cuando me arrimo a él con el mouse, aparece tap. Y yo puedo hacer el BPM. Si no es que es como 1, 2, 3, 4. Y miren que ahí ya me cuadró el BPM a la velocidad que yo le dije. 58, casi 60. Listo. Pero resulta que mi canción tiene cambios de tempo. Entonces es interesante también saber que ustedes sepan que existe esta cosa que se llama mapa de tempo. En Reaper se dice tempo envelope, pues es un envolvente de tiempo. Entonces, miren que cuando yo lo marco, me aparece esta línea, aquí en la línea del máster, voy a poner esto grande, y esta línea me está marcando el tempo. Aquí está 58 BPM todo el tiempo. Si yo hago, oprimo la tecla control, esto se convierte en un lapicito y yo le puedo agregar cambios de tempo donde yo quiera. Entonces yo digo, no, es que en este punto ya no es 58, sino que es tanto. O exactamente para el coro va a ser tanto. Es esa construcción del mapa de tempo con sus cambios de tempo, acelerando, retardando. Después vemos el mapa de tempo, el tempo envelope con más detalle.
Entonces en la maqueta también tengo definidos todos los tempos que tiene la canción. ¿Qué más debería hacer en la maqueta? Definir, escoger de una vez cuáles son todos mis instrumentos virtuales, eso también es importante. Asignarlos, dejar todo asignadito y todo listo, y ahí sí pensar en empezar a trabajar. Un último elemento, configurar el metrónomo. El metrónomo en Reaper está en este botoncito que está por aquí, que tiene forma como de iconito de metrónomo, no es muy parecido, y aquí se enciende, se pone verde o se apaga. Y si hago clic derecho, me permite configurar las características del metrónomo. Con qué sonidito voy a tener el metrónomo, inclusive si tengo un patrón de metrónomo. Aquí este patrón de 3/4, por ejemplo, está teniendo un golpecito, hay 4 golpes posibles para hacer la acentuación. Golpe tipo A y golpe tipo B. Y yo los tengo asignados aquí a distintas frecuencias. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo pongo, por ejemplo, A, B, B va a sonar si la frecuencia que puse aquí era y la que puse en B era, para decírselos de una manera bien gráfica. Pero resulta, no, es que yo estoy haciendo, es más bien como una especie de samba argentina y la acentuación funciona al revés y va así. O inclusive es que yo quiero decir que es que en el primer tiempo hay un acento fuerte, después viene un tiempo débil y en el tercero también hay otro acento. Eso, un compás compuesto bien raro, puede ser útil. Entonces, estos patrones de clic también son interesantes y también es importante aquí definir si quiero precuenta. ¿Qué es precuenta? Que Reaper cuente compases del metrónomo antes de arrancar. Lo puedo tener activo solamente para el playback, es decir, que cuando yo reproduzca, él ponga compases de metrónomo y sobre todo es mucho más útil tenerlo activo en grabación, en recording. Entonces, ¿cuántos compases de cuenta quiero? Lo voy a definir en este punto. Aquí también puedo configurar el volumen del metrónomo, inclusive tengo y aquí está, habilitarlo, ¿no? Y tengo aquí la herramienta de enrutamiento, porque yo puedo enrutar el metrónomo a donde yo quiera, a una pista específica de metrónomo, a los audífonos, pero que no se escuchen los monitores, a determinados audífonos de determinados músicos y a otros no. Entonces puedo tener una flexibilidad enorme para decidir qué hago con el metrónomo. ¿En los otros DAW tengo tanta flexibilidad con el metrónomo? No, les apuesto a que no. Muy bien. Hasta ahí, chicos, como una mirada rápida de cómo hacer esa configuración general de pista. En el video que yo les voy a enviar, les voy a demostrar algunas otras cosas importantes, básicamente con cómo hacer la importación y la exportación cuando estamos trabajando con un arreglo que construimos desde un programa de notación y cómo configurar para que la carpeta en la que se guarden los archivos cuando trabajo con Reaper, los archivos queden clasificados, los audios en una carpetica, los otros materiales en otra carpetica, que no sea una carpeta llena de desorden, sino que tenga su sentido y su estructura. Y otros aspectos básicos relacionados con este tema de las maquetas. Muy bien, chicos, ¿hay alguna otra pregunta adicional antes de que nos vamos? ¿Me dan permiso de cerrar Reaper? Muy bien. Entonces, chicos y chicas, muchas gracias por su presencia, por su participación en la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase y estén pendientes de que les voy a postear este material con el que trabajamos hoy. Voy a complementarlo un poquito también antes de hacerlo, que les voy a postear la clase que grabamos hoy y la adicional que les grabo con este tema de las maquetas y que les voy a colocar también en el Teams la tarea de la maqueta para que ustedes, del anteproyecto y maqueta, perdón, para que ustedes de una vez empiecen a trabajarlo. Bueno, muchas gracias por todo. Sí, Sebastián, dime. Gracias, profe. Listo. ¿Qué dijiste de Teams?
¿La entrega se hace en Teams o en dónde? La entrega se hace en Teams. Pero, Perfecto. pero como un enlace de una plataforma de la que les voy a hablar después. ¿Listo? Ah, listo. Muy bien. Muy bien, chicos. Listo, profe. Nos vemos. Chaito, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Hasta luego, muchachos. Chao. Chao. Chao, Profe, gracias. Chao. Que esté muy Gracias bien. a ustedes, Chaito. Feliz tarde. Profe, buenas tardes.